Muchas gracias a todos, a todas por su presencia. Quiero agradecer especialmente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el que me haya invitado a esta guardia de honor a uno de los mexicanos más trascendentes de la historia, al general Lázaro Cárdenas, por supuesto a la familia del ingeniero y al equipo que está aquí, Rocío, Juan Ramón de la Fuente, Clara, Jorge Islas, que nos ha ayudado a hacer este documento, y la doctora Telma Castro, experta en cambio climático, que hoy no se puede hablar de energía sin hablar de cambio climático. A todos y a todas, muchas gracias. Hoy conmemoramos 86 años de la expropiación petrolera. La decisión valiente, nacionalista, de defensa de los trabajadores y de la soberanía del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Una decisión que cambió para bien la historia de México. Su legado siempre se recordará por su pasión, por su amor al pueblo y por el trabajo, siempre por el interés supremo del pueblo de México y de la patria. Agradezco la presencia del ingeniero Cárdenas, de su familia, de Rocío Nale y de personalidades que han dedicado su vida también a defender nuestro petróleo y los recursos energéticos de nuestro país. Y en el caso del ingeniero, no solo la defensa del petróleo, sino de la democracia y de la vida pública. Ahí en el 88 marchamos junto al ingeniero para transformar nuestro país. Este es también un momento preciso, único y especial para plantear los ejes centrales de la política energética que desarrollaremos en el próximo gobierno. Porque de que vamos a llegar, vamos a llegar. Previo a ello vale la pena algunos antecedentes. La política energética durante el periodo neoliberal fue, por decirlo menos, desastrosa. Pongo algunos ejemplos. Entre el año 2000 y el 2018, las importaciones de gasolina aumentaron 7 veces, las de diésel 10 veces y las de gas natural 21 veces. La reforma energética del 2013, que supuestamente planeaba mejorar el sector petrolero, provocó una disminución en las reservas probadas de petróleo, en la mitad, la disminución de la producción de hidrocarburos líquidos en al menos 30%. Solo estoy hablando del 2013 al 2018. Disminución de la capacidad de refinación a la mitad y, por si fuera poco, un aumento en la deuda de Pemex del sexenio anterior del 52%, hasta alcanzar en 2018 la suma de 129,000 millones de dólares. En el caso de la electricidad, la generación propia de Comisión Federal de Electricidad disminuyó. Y una de las principales formas de crecimiento del sector fueron las sociedades de autoabasto, un esquema fuera de la ley, que no solo no tuvo nada que ver con la reforma energética del 2013, sino que generó distorsiones en el mercado y en la transmisión y distribución de la energía. Tampoco hubo inversiones importantes en la capacidad de transmisión de energía eléctrica de la CFE. Por fortuna, el pueblo de México en 2018 dijo basta y comenzó una nueva historia. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a revertirse esta situación. Se detuvo la caída de reservas probadas de petróleo, aumentaron en 7%. Se detuvo la caída en la producción de hidrocarburos líquidos,
aumentaron en al menos 100,000 barriles diarios. La capacidad de refinación aumentó de 612,000 barriles de petróleo diarios a 1,708 para 2024, cuando esté al máximo la refinería Olmeca de Dos Bocas. La deuda de Pemex disminuyó en 23,000 millones de dólares. Aumento de la producción propia de gas natural en 3,697 millones de pies cúbicos diarios entre enero del 2019 y el 2024. Perdón, de 3,697 millones de pies cúbicos diarios en enero del 2019 a 4,012 en 2024. CFE puso en marcha 36 proyectos de adición de capacidad por 9,101 megawatts, algunos de los cuales entrarán en operación en los siguientes 2 años. Y por supuesto la compra de las plantas de Iberdrola que permitieron regresar la capacidad de CFE al 54% del sistema eléctrico nacional. ¿Qué proponemos hacia adelante? Proponemos que la política energética de México deba cumplir al menos 6 objetivos. Hay algunos colegas aquí que les van a sonar cercanos, porque hemos trabajado diversos artículos académicos junto con ellos sobre estos objetivos desde hace muchos años. Uno, soberanía, es decir, que México avance en garantizar el suministro de energía con recursos propios. Dicho en lenguaje energético, autarquía energética. Depender poco de las importaciones y mantener fuertes y sanas a las empresas del Estado, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. 2. Robustez frente a cambios externos. Esto significa la participación clara del sector energético en las finanzas públicas y que la deuda del sector energético sea razonable. 3. Disminución de la intensidad energética, es decir, que aun cuando aumente el Producto Interno Bruto, el consumo de energía no se incremente a la misma velocidad o incluso pueda mantenerse constante o disminuir. Dicho de otra forma, desacoplar el consumo de energía del crecimiento económico. Esto se puede hacer, es factible hacerlo y ya se ha hecho a través principalmente de la eficiencia energética. 4. Accesibilidad de toda la población a la energía eléctrica, gas y o fuentes renovables de energía para sus necesidades básicas. Esto significa cobertura y precios accesibles. Asimismo, accesibilidad de la energía para el desarrollo nacional. 5. Disminución de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. 6. Atención a las zonas rurales donde aún se consume leña para aumentar la eficiencia en el uso y disminuir las enfermedades del pulmón en las mujeres y promover en estas comunidades las fuentes renovables de energía. Para ello, para cumplir estos 6 objetivos, proponemos como líneas generales las siguientes. 1. No habrá aumento en términos reales de la gasolina, el diésel, ni las tarifas eléctricas. 2. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad seguirán fortaleciéndose como empresas públicas estratégicas en beneficio de los consumidores domésticos y del desarrollo nacional. Se acabaron los tiempos de las privatizaciones. 3. En los próximos años, la producción de petróleo se mantendrá en 1.8 millones de barriles diarios. El crecimiento de la demanda debe ser absorbido por fuentes renovables de energía. Y seguiremos avanzando en la eficiencia de las refinerías actuales para la reducción de importaciones de gasolina y de diésel. Asimismo,
avanzaremos en la reducción de quema de gas natural a la atmósfera y la producción de gas natural para la disminución de las importaciones. 4. Pemex contará con un plan de largo plazo, tomando en cuenta el reciente plan de sustentabilidad que fue presentado, pero avanzando aún más en procesos de cogeneración y nuevas fuentes de energía. Pemex tiene como función principal la explotación, la refinación y la comercialización de los derivados del petróleo y del gas natural. Pero Pemex también, como otras empresas petroleras, puede participar en la explotación de litio, por ejemplo, y en la producción de energía térmica y eléctrica con fuentes renovables de energía. Se trata de fortalecer a Pemex con su función principal, pero al mismo tiempo avanzar en el fortalecimiento de Pemex frente a los momentos actuales de la situación ambiental en términos globales del cambio climático. Pemex va a seguir siendo y será la empresa de todas y de todos los mexicanos. 5. La CFE garantizará y fortalecerá la capacidad de transmisión y distribución de energía y mantendrá su participación en la generación eléctrica en al menos el 54%. En lo que se refiere a la generación de electricidad privada, que se mantendrá en el 46% o menos, se establecerán reglas claras que generen certeza y tengan como fin mayor el desarrollo del país, el proceso de industrialización, pero sobre todo el bienestar y el interés de la nación. De no ser así, CFE tiene que asumir toda la responsabilidad. 6 más bien, impulsaremos un programa ambicioso de uso eficiente de la energía para todos los sectores. Por algo me dediqué tantos años a este tema. Sería contradictorio que llegara a la presidencia de la República y no impulsara esto como uno de los ejes centrales. De los sectores residencial, comercial, transporte, industrial y de la propia industria energética, a partir de normas ambientales y de eficiencia que fomente la sustitución de equipos y maquinaria, aislamientos térmicos en zonas con altas temperaturas, entre otros. Esto se puede hacer con financiamiento asociado al ahorro de energía y, por supuesto, con una profunda investigación y desarrollo de tecnología en nuestro país. 7. Promoción del transporte eléctrico, tanto público como privado. Aceleraremos la electromovilidad a través de diversos esquemas, entre ellos normas más estrictas de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global en transporte público y en transporte individual. Para ello también se fomentará el desarrollo tecnológico nacional. 8. Impulsaremos la transición energética. Las energías renovables serán uno de los sellos de mi gobierno, con plantas fotovoltaicas, eólicas, hídricas, geotérmicas y de hidrógeno verde, generación distribuida, la promoción de paneles y calentadores solares en techos de vivienda, a fin de fortalecer la soberanía energética y al mismo tiempo hacer de nuestro país un ejemplo mundial de mitigación de las emisiones que provocan el cambio climático global. 9. Promoveremos la puesta en marcha de la petroquímica nacional y daremos continuidad con mayor impulso para la producción de fertilizantes. Estos son dos de los ejemplos más absurdos del neoliberalismo. Se privatizaron la producción de fertilizantes, la petroquímica, y dejaron de producir. Se privatizaron, se cerraron y comenzó la importación. Es uno de los absurdos
más grandes del periodo neoliberal. Ya inició la producción de fertilizantes, pero nos vamos a poner de acuerdo aquí con Rocío Nale, que va a ser la próxima gobernadora de Veracruz, porque una buena parte de las plantas petroquímicas están en Veracruz, ayer lo anuncié allá, y vamos a meterle recursos para poder impulsar nuevamente la industria petroquímica como uno de los ejes centrales del desarrollo de Pemex. Por supuesto, vamos a pedir, si nos lo permite, la asesoría del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y 10, atenderemos las comunidades de menos de 2.500 habitantes, que aún siguen sin tener acceso, muchas de ellas, a electricidad. Se sigue consumiendo leña con las 3 piedras, afectando no solamente los bosques, sino también lo que significa la salud de las mujeres que se dedican a la leña. Ustedes saben que hace muchos años me dediqué a esto, sigue siendo un problema y son uno de los ejes centrales de nuestro gobierno. Cuando decimos por el bien de todos, primero los pobres, una parte muy importante sigue estando en comunidades aisladas. Les recuerdo como ven, es un discurso breve, porque bueno y breve, doblemente bueno. Conciso, preciso, pero hoy 18 de marzo, 86 años de esta marca en la historia nacional que tenemos que seguir reconociendo, que lamentablemente cambió durante muchos años en el país. Vamos a hacer un gobierno que rescate al sector energético de México, que ponga en alto a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, en el marco, por supuesto, de las nuevas condiciones ambientales, nacionales e internacionales. Recordando al general Lázaro Cárdenas, que cuando se expropió la industria petrolera, le decían al general las empresas extranjeras que los mexicanos no íbamos a poder levantar una empresa tan compleja. En pocos años, las y los mexicanos salieron al frente y se construyó una de las empresas que ha dado mucho al desarrollo de nuestro país. Eso se lo debemos al general Lázaro Cárdenas. Cierro mi intervención recordando una cita de don Jesús Silva Herzog al abanderar en Tampico el barco Cerro Azul en 1940, un barco que decían que no iba a poder llegar a las costas de México y finalmente llegó. Cumplamos nuestro compromiso con la historia y enunciemos al mundo: aquí estamos hoy, como hemos estado ayer y como estaremos mañana, siempre alertas para defender los legítimos y sagrados intereses de México, de su pueblo y de nuestra patria. Muchas gracias.